Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Escuchar, oír, ver. Continuamos hoy con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito, autor James Moore, capítulo 9, de la parte tercera. Continuación. Era el momento de hacer el inventario. Olga de Harman, ahora tesorera, en lugar del doctor Schoenwald, sumó ceñudamente las cuentas y Gurdjieff admitió francamente estar alarmado, diciendo: la actividad de mi pensamiento se acrecentó a tal punto que mi cerebro inflado casi no cabía en mi cráneo. El mensaje del balance era brutalmente claro. Y sigue: si al término de 3 meses yo no había reunido la suma de 1.000.000 de francos, estaría completamente hundido. Y para siempre. Así nos cuenta: en la vida es real solo cuando yo soy. De aquí para allá, con su coche, entre el Piure y París, Gurdjieff buscaba recursos desesperadamente. Una noche de otoño, en una ruta particularmente peligrosa y mal iluminada que atraviesa el bosque de Fontainebleau, estuvo a punto de matarse. Dice: miré mi reloj. Eran las 11:15. Prendí los faros y aceleré. Después de ese momento no recuerdo nada. Al cabo de 12 horas, a 1 kilómetro de allí, recuperó la conciencia y dice: a mi alrededor, el bosque, brillaba el sol. Una gran carreta cargada de heno se había detenido delante del automóvil. El carretero de pie al lado de la puerta, golpeando el vidrio con su látigo. Si bien la advertencia del destino era profética, el pie de Gurdjieff estaba firmemente instalado sobre el acelerador de su vida y no podía o no quería aminorar la marcha. La cuestión era que el principal del instituto tenía ya sus 57 años y estaba mortalmente cansado. Necesitaba descanso, reposo completo. Y por lo tanto trabajaría, galvanizaría a sus bailarines, realizaría una muestra en París y otra en Nueva York, daría conferencias públicas, iría a Filadelfia, haría una representación en el Carnegie Hall. Todos los demás tenían derecho a un poco de descanso. Noche tras noche, en intensos ensayos en la casa de estudios, este hombre, cansado, infundía en sus bailarines un sentimiento de entusiasmo, de privilegio, de ordalía, de servicio y la justificada convicción de que el compromiso era total. Aquí parece resucitar el Gurdjieff formidable de las mesas de juego de Sochi, haciendo una apuesta ociosamente descarada. Arriesgaría toda su sangre por el éxito en París. Los resultados culturales que se obtuvieran se reinvertirían en Nueva York, y el triunfo que allí se lograría serviría para restituir por completo su salud y su fortuna. A principios de diciembre, Orage y el doctor Schoenwald fueron enviados a Nueva York como, entre comillas, heraldos del bien que vendrá. Mientras él y su compañía estaban casi embarcados, aunque en términos de depósitos incobrables y compromisos impostergables. Sin embargo, la demostración de París todavía no se había realizado
y podía llegar a ser un fiasco. Las visas se habían solicitado con atraso y todavía no habían sido expedidas. Gurdjieff y Madame Ostrovska, igual que otros de la manada de rusos, lituanos, armenios y polacos, no tenían en realidad documentos adecuados, debiendo recurrir a los, entre comillas, pasaportes de Nansen para exiliados. Todo era muy estimulante y problemático. Las demostraciones del Instituto del Desarrollo Armónico del Hombre de George Ivanovich Gurdjieff se realizaron en el Teatro de los Campos Elíseos. El ensayo con trajes, el 13 de diciembre de 1923. La premiere, el sábado 16 de diciembre. Y la matiné final, el día de Navidad. Gurdjieff eligió astutamente el lugar por su ambiente, su gran escenario y la amabilidad de su director, Jacques Hebertot, un amigo de Alexandre Salzman. A principio del mes, una nota de 4 páginas en el Eco de Champs-Élysées prometía trucos, semitrucos y fenómenos reales que se practicaban en las ceremonias religiosas antiguas de Oriente. Le Figaro, construyendo una verdad semi-indiferente sobre la base de una beneficiosa ignorancia, aseguraba su doctorés. El profesor Gurdjieff quizás sea desconocido en París, pero es una celebridad en el resto del mundo. Le Figaro, 13 de diciembre de 1923. La noche anterior al ensayo con trajes se transportaron desde el Prieuré todas las pieles de cabras, almohadones, alfombras y hasta 3 fuentes de la casa de estudios. El foyer se transformó en un palacio oriental. Había todo tipo de delicadezas orientales y las fuentes se llenaron con champaña en vez de agua. Esto nos cuenta Thomas de Harman en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Conserjes seriamente sospechosos, vestidos con trajes de la lucha de los magos. Recibían con bandejas de vino perfumado a los espectadores. Y entre ellos, y arriesgando su carrera diplomática, se hallaba, munido de turbante, Eric Graham Forbes Adam, compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge. Mientras tanto, en el foso de la orquesta sufría Thomas de Harman. Había tenido que orquestar el programa al mismo tiempo que se desempeñaba como cocinero en el Prieuré, y durante las 3 últimas noches no había dormido. Su batuta dirigía solo a 35 músicos y necesitaba 100. Si trataba de compensar con trompetas, las ya deficientes cuerdas quedarían opacadas. Nikolai Cherepnin y Émile Jacques Dalcroze se sentaron en sus butacas dispuestos a evaluar. ¿Y Gurdjieff? Estaba indicando al coro que los bajos debían agregar una frase en una tonalidad poco común. Y lentamente se levantó el telón. El aplauso, que para disgusto de Gurdjieff seguía a cada danza sagrada, indicaba una búsqueda a tientas de convencionalidad frente a lo rigurosamente no convencional. Tanto los críticos como el público en general recibieron la impresión de algo único e indescriptible.
La ceremonia para un derviche muerto en el monasterio de Sohart de Sari, en Tíbet, es un momento de dolor y grandeza imposible de transmitir. Así lo expresa Le Temps el 15 de diciembre de 1923. Gurdjieff permaneció entre los bastidores con toda su atención depositada en el esfuerzo de sus alumnos. Mientras caía el telón, desafortunadamente una mujer abandonó antes el tiempo de su posición de stop. Y dice Thomas de Harman: el señor Gurdjieff le gritó muy fuerte. Dijo que el ejercicio del stop no tenía nada que ver con la audiencia ni con el telón, que es trabajo y que no puede abandonarse hasta que el maestro lo indique, ni que debía ser mantenido aún cuando el teatro estuviera en llamas. Thomas de Harman, en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Si existía algo que podía distraer la atención de Gurdjieff de su proyecto, seguramente se trataba de la expatriación de su familia. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Enredado al extremo en sus asuntos en París, envió a un grupo de personas al muelle de Marsella a buscarlos y escoltarlos. 5 años antes, en la plataforma de Kentucky, se había despedido de ellos como científico impostor, engalanado con un cinto rojo y negro de bombero y portando un revólver. Ahora recibía cariñosamente a su familia como empresario con abrigo de pieles en la Gare de Lyon. Sofía Ivanovna y su esposo, Grigolivovich Kapanadze, habían cambiado poco, pero la madre, vestida de viuda, lo sorprendió con los signos de la vejez y una enfermedad crónica al hígado. Viajaron juntos a Fontainebleau. De Paradou era una casa bonita instalada en los jardines del instituto, no lejos del invernadero de naranjas, y aislada del Prioré por hileras de arces. Allí se instaló la familia con comodidades que le parecían increíbles, apoyados por los Hornwall y los Salzmann que ocupaban el piso alto. ¿Cómo anduvo todo?, preguntó Thomas de Harman cuando la producción teatral había finalizado. Pero Gurdjieff meramente sonrió. Así nos cuenta Thomas de Harman. Sin duda había sido una experiencia vital para los músicos y bailarines, que los preparó contra el posible temor al escenario que se pudiera producir en Nueva York. La prensa en general había sido bondadosa, pero el público, ese era un caballo de otro color. La mentalidad francesa no tomó esta rara vibración como un llamamiento espiritual, sino como una provocación intelectual. Nadie se unió al grupo de Gurdjieff. Y cuenta Jan E. Black en Un amigo de Francia, diciendo: la demostración en París causó conmoción. La audiencia estaba dividida entre la excitación por la originalidad de lo que había visto y el disgusto frente a lo que consideraron la severa disciplina de esos ejercicios. Gurdjieff era ahora un hombre de interés público, pero detrás de ese éxito exterior había extraños rumores. Y esos rumores, por ejemplo, que Gurdjieff había forzado sexualmente a una alumna nueva, Doris X, eran extraños, pero sirvieron para entretener a los franceses durante los siguientes 15 años, mientras que los rusos, los ingleses y los norteamericanos rivalizaban por comprenderlo y servirlo. Si bien en el plano cultural el camino a Nueva York estaba ahora abierto,
La generosidad de Gurdjieff había agotado sus recursos desesperadamente, y nos cuenta en su libro Encuentros con hombres notables. De manera que en el último minuto me encontré en una situación súper tragicómica. Todo estaba listo para la salida y no podía irme. Esta situación se me presentó en todo su esplendor 3 días antes de embarcarnos. Encuentros con hombres notables. La ayuda que providencialmente recibió provino del lugar que menos esperaba, su madre. Cuando le dijo: «Líbrame por favor de este objeto, estoy cansada de llevarlo siempre conmigo», le solicitó la anciana mientras se descolgaba del cuello una pequeña bolsita de cuero de la que extrajo un paquetito que Gurdjieff abrió extrañado. Y nos cuenta en Encuentro con hombres notables. Pero cuando vi el contenido, tuve que contenerme para no ponerme a bailar de alegría. Era el broche de la duquesa con el gran diamante incrustado que había entregado a su madre en Kentucky. Una oferta inmediata de 125.000 francos que le hizo un joyero de París le pareció insignificante frente a sus expectativas de venta en Nueva York, de modo que con el broche como garantía simplemente pidió prestado lo que necesitaba. Designó a Frank Pinder, un hombre fuerte, políglota y no muy buen bailarín, como encargado del Priouré en su ausencia, y aduazmente se embarcó. El SS París navegó hacia Nueva York durante la primera semana de enero y se enfrentó con tormentas sin precedentes que rompieron el gran espejo del salón. Redujeron a los pobres pasajeros a una dieta de zumo de naranja aguado y prefiguraron los traumas de Gurdjieff de 1924. Con el broche de la duquesa, su grupo de 36 personas, su estupenda idea y su pasaporte de Nansen, Gurdjieff estaba navegando. Desde el momento en que el barco soltó amarras, su derecho a reingresar a Francia entró en peligro. Partía con la profesa intención de comer bien, dormir cuanto pudiera y leer solo aquellos libros cuyo contenido y estilo estuvieran conformes con el espíritu y carácter de los cuentos del Mulas Nars Eddin. Así nos los cuenta en Encuentros con hombres notables. Pero ese papel no le sentaba, y el 12 de enero de 1924 organizó a bordo una representación del programa completo del Teatro Eliseo, como entrenamiento para los pasajeros y la tripulación. Thomas de Harman recuerda cómo se logró el único stop náutico a pesar del movimiento del barco, que en un momento era tan fuerte que el piano se deslizaba lenta pero uniformemente de un lado al otro del escenario mientras yo lo seguía con mi silla. Al avistar la Estatua de la Libertad, Gurdjieff, así cuenta la leyenda, arrojó su pasaporte por la borda. Los fotógrafos confirman. Bajó del barco como un emperador que desprecia los papeles y se sacó el sombrero negro de Astracán para saludar con ironía a América y a sus habitantes, melocotones en almíbar. Esos adeptos dólar foxtrotistas de la famosa Christian Science.
Horace y su camarilla de Nueva York se las arreglaron para pasar a su VIP poco convencional por inmigración, y entre escenas de cierta excitación y cierta confusión lo instalaron en una suite palaciega en Ansonia, un gran hotel eduardiano de la 73 y Broadway, famoso por sus barrocos baños turcos. Continuará. Gracias por escuchar.